Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Alfonso Santiago es nuestro invitado en el episodio de hoy. Alfonso es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Su derecho a la pasión lo ejerce como miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y también con su devoción a su equipo de fútbol Racing Club, la otra academia. También podemos decir que tiene dos cualidades que son explosivas. Por un lado, es una persona que siempre piensa y sueña en grande y que además es un gran hacedor, que con mucha energía lleva adelante todos sus sueños. Por eso ya le podemos anticipar que Alfonso es un abogado transformador de realidades, alguien que además queremos y que respetamos mucho. Hola Alfonso, qué lindo que estás acá. Qué bueno, para mí también, Gaby y Pau. Encantadísimo de acompañarlas en este gran proyecto, esta gran aventura que se han puesto en marcha. Eran unas excelentes abogadas, grandes profesoras y ahora son comunicadoras y hasta artistas. Así que felicitaciones de poder acompañarla en estas nuevas aventuras. La vida empieza permanentemente. Qué bueno que te sumás y sos cómplice de este proyecto también. Exacto. Alfonso, nos gustaría empezar conociéndote. Bárbaro. Conociéndote, más bien haciendo que los demás conozcan al Alfonso que está detrás de sus pasiones, al Alfonso que nos cuenta qué es para él hacer lo que le gusta. Bien. ¿Dónde te sentís en tu elemento? ¿Cuándo? Bueno, a ver, hacer lo que me gusta, ¿no? Yo pienso que en todas las personas yo pienso que hay un mundo de la piel para afuera que uno piensa que es el mundo, pero que es el menos interesante. Realmente el mundo realmente que a uno vale es de la piel para adentro, ese mundo interior. Y dentro de ese mundo interior hay como una especie de centro decisional, que algunos le llaman corazón, donde lo afectivo, lo racional conviven, la propia conciencia, y de algún modo es el que dirige y elige. Nosotros estamos permanentemente sometidos a algunas pulsiones interiores y algunas presiones exteriores, pero somos realmente libres cuando en ese corazón nos dejamos llevar por esos impulsos y hacemos lo que nos gusta, lo que queremos, lo que consideramos bueno, valioso, verdadero. Así que para mí hacer lo que le gusta es cuando uno con un poco de reflexión, con un poco de calma, no simplemente por las ganas, por lo espontáneo, sino con un poco de reflexión, pero con mucho de corazón, decide hacer algo. Proyectos, porque de algún modo me gusta una definición, dice, proyectos es lo que da vida a la vida. Si yo tuviese que decir cuáles son las fuentes de felicidad y realización de las personas, yo diría, perdón que ponga una cosa tan importante en términos matemáticos, pero en un 70% son las relaciones y vínculos que uno tiene. A mí me gusta mucho, la mejor síntesis antropológica que yo conozco es la de Juan Pablo II cuando le preguntaban, ¿qué es para vos la vida? Dice, la historia del hombre, la de siempre, querer y ser queridos. Yo pienso que un 60-70% de la realización personal, de la felicidad, depende de tener vínculos profundos con las personas. Pero en un 30 o 40% complementario también depende de esa capacidad de hacer proyectos. Es decir, nos realizamos cuando cultivamos esos talentos, esas cosas que nos hacen únicos, distintos a los demás, ese genio que nosotros tenemos. Cuando lo logramos cultivar, eso le suma a las relaciones personales
un disfrute de qué es el logro, la satisfacción de poder estar haciendo cosas en la vida. Por eso, proyectos es lo que da vida a la vida. Y hacer lo que me gusta es eso, elegir con qué personas y esa apertura hacia los demás, que siempre te enriquecen, te desestabilizan un poco las otras personas. En la computadora uno trabaja y no desestabiliza tanto. Las personas desestabilizan, pero a la vez son la fuente de felicidad. Tener vínculos profundos con la persona. Y junto a eso, animarse a emprender cosas. Ay, Dios mío, ¿no? Los vínculos y proyectos. Bueno, esto tiene que ver con la definición que dábamos de vos, me encanta. Bien. Proyectos, y por ejemplo, Alfonso, hoy, proyectos, ¿qué es en tu vida hoy? Bueno, ahí tengo distintas facetas, pero a lo mejor para contarles algo que es como abogado, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires allá en el año 85. Y ya cuando era alumno me copaba, diríamos, me gustaba mucho la docencia. Me acuerdo que caminaba por los pasillos de ahí de la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Derecho, y decía, en algún momento me gustará dirigir una universidad, poner en marcha algo. Eso, unas cosas mientras primero o segundo año. Bueno, ya antes de recibirme empecé a ser profesor, pero en el año 87 me invitaron a formar parte, yo era un abogado junior, de un equipo que estaba pensando en armar una universidad. Y entonces del año 87 hasta el año 91 tuvimos como una prehistoria del proyecto de la Universidad Austral. ¿Y prehistoria? ¿Y qué significa prehistoria? ¿Qué es empezar a soñar un proyecto de este tipo? ¿Cómo eran esas conversaciones? Exactamente. ¿Cómo fue la génesis? Bueno, para empezar, porque es interesante, en ese año 87 estaban prohibidas las nuevas autorizaciones para universidades privadas desde el año 73. Es decir, hasta el año 58 no hubo universidades privadas en la Argentina, pero del 58 empezaron a haber las primeras generaciones de universidades privadas. En el 73 decidieron suspender, entonces no había más. Por lo tanto, nosotros estábamos pensando en armar algo que en ese momento parecía jurídicamente imposible. Pero teníamos ideas. Había nacido también la Universidad de San Andrés. Ellos decían como discursos que buscaban una aprobación social más que oficial. Por eso empezaron con la administración de empresas, comunicación, esa idea. Bueno, pero en el 89, con la ola privatizadora y las nuevas ideas, se habilitó la posibilidad de nuevas universidades privadas. Entonces nosotros que estábamos preparándonos para hacer una universidad dentro de 10 años, de buena primera dijimos ahora o nunca. Y del año 89 a marcha forzada hicimos el proyecto de la universidad con los posgrados de Derecho. Nos decían, hay muchas carreras de Derecho, no les vamos a autorizar a ustedes ninguna carrera nueva. Pero no, nosotros queremos tener posgrado y un posgrado con una idea distinta, revolucionaria, con método del caso. Entonces eso les gustó. Después decían, no, en Buenos Aires no universidades, son muchas. No, nosotros tenemos un equipo en Rosario que está haciendo una facultad de ciencias empresariales, así que va a tener un componente federal. Y el IAE, que era la Escuela de Negocios, ya había funcionado en el 78. Nos juntamos los tres, los posgrados de Derecho, la Facultad de Ciencias Empresariales en Rosario y nosotros de Derecho, y dijimos, bueno, este es nuestro proyecto. Y en marzo del 91 lo empezamos. Me acuerdo que llegó la aprobación, el 9 de marzo, una cosa así. Teníamos que empezar a fines de marzo con el máster de Derecho Administrativo y no teníamos lugar. No sabíamos dónde. Lugar físico. No teníamos sede, nada. El proyecto necesitaba sede. Exactamente, teníamos una cosa. Y en esos días alquilamos lo que fue la sede de Juncal, que fue la primera sede que nosotros tuvimos en Juncal y Esmeralda. Y nos lanzamos con el máster de Derecho Administrativo. ¿Qué teníamos? A ver, desde el punto de vista de Derecho, a mí en primer año yo tuve como profesor a Julio Cueto Rúa, que era un profesor que daba clases en Argentina y en Norteamérica, y que incoaba en nuestra realidad el método del caso. Y después, en quinto año, hice un seminario especial con un profesor norteamericano que se llama Jonathan Miller, que era un becario Fulbright que había venido acá a la Argentina y que había hecho un primer casebook, un libro sobre casos, pero utilizando metodología norteamericana para analizar casos argentinos. Entonces, entonces yo con estas pocas ideas dije, bueno, nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros vamos a enseñar derecho con el método del caso. Y empecé ahí a teorizar también cosas filosóficas y entonces decía que había como dos visiones del mundo del derecho. El derecho, uno le pregunta a cualquier abogado, ¿qué es el derecho? Un conjunto de normas. Entonces eso es lo que se llama la visión sistemática.
Es decir, ¿qué es el derecho? Un conjunto de normas que regulan la actividad administrativa, la vida civil, etc. Y yo, siguiendo un autor norteamericano, alemán que se llama Fibet, decía, ¿qué es el derecho? Es un conjunto de problemas humanos que requieren soluciones en justicia. Esta visión me gustaba mucho más. La visión, digamos, realista, de que la visión problemática del derecho. Y frente a la visión sistemática dice que a cada problema el ordenamiento jurídico provee una solución, la idea de lo problemático es mucho más complejo, porque es mucho más diverso. Entonces, donde está lo humano, mucho más presente. Donde está lo humano, está lo complejo, lo diverso, lo opinable, lo que puede ser de un modo o de otro, un modo mucho más real de acercarnos al derecho. Y el modo de acercarnos a esta visión más problemática era enseñarlo a través del método del caso. Y entonces, ya desde el primer momento, y esto fue un cierto aporte que como junior pude hacer al proyecto desde el código genético inicial, es método del caso. Entonces, eso junto a la idea de los posgrados que nosotros queríamos, no era a última hora del día ir 2 horas todos cansados los profesores, los alumnos con la mitad de las veces que faltaban, sino decimos, vamos a hacer una cosa en serio. Vamos a pedirles todo un día, mañana y tarde, a profesores y alumnos que parten ahí, con una parte con material de estudio de lectura previa, con una parte sí sistemática, porque vivimos en el derecho codificado, entonces algo hay que recordar de las instituciones, pero después problemas, ¿no? Entonces los casos debatidos primero en grupos y después en el plenario. Esto era, diríamos, una tecnología, una metodología educativa muy innovadora para el momento. Sí, fuimos testigos de eso porque, bueno, hicimos la maestría en Derecho Administrativo y que estimulaba mucho el pensamiento lateral, porque justamente el método del caso lo que hacía es que buscara soluciones, no directamente las que había resuelto la jurisprudencia necesariamente, sino que aportar soluciones creativas y caminos alternativos a eso. Exactamente, someter a crítica lo decidido y buscar otras alternativas. No simplemente repetir lo que dice el caso, sino criticarlo, analizarlo, ver otras alternativas. Esto fue el germen que yo palpé de Julio Cueto Rúa con los métodos del caso en Introducción al Derecho y más en mi área con Jonathan Miller y el Casebook. ¿Y empezaron ya en ese momento con profesores full time? Porque eso también fue una cuestión muy... Exactamente. Entonces, nosotros cuando nos reuníamos todos los viernes al mediodía, decíamos que teníamos la pizza científica o la empanada académica, así la denominábamos. Siempre lo gastronómico. Siempre lo gastronómico hace que, diríamos, fluya más el encuentro. Ustedes saben que los chinos, todo negocio, todo necesita de cosas. Y es cierto, ¿no? Porque somos patos. Patos es sentimiento, afecto, es esa parte emotiva que es decisiva en la persona. No es la única, también está lo racional, etcétera, pero los patos, la pasión de ahí viene, es muy importante. Bueno, entonces nos reuníamos y ¿qué soñábamos? Decíamos nosotros, íbamos a Estados Unidos, ibas a Europa y decías, qué universidades, qué fantásticas, ¿no? Ahora, entonces, ahí eran profesores full time, alumnos full time, que convivían en un espacio atractivo, el campus. Bueno, entonces nosotros decíamos, no, estábamos delante de una mesa, no teníamos solamente ideas, ni un peso. Entonces, pero soñábamos con esto. Entonces empezamos a formar profesores y a formar alumnos con esta propuesta, ¿no? Queríamos una universidad con un campus, con profesores full time, con alumnos full time, con un hospital, con un parque tecnológico, etcétera. Y la verdad que hoy la universidad, ahora en marzo, va a cumplir 30 años. Y estamos, diríamos, en un campus como de Pilar, con 97 hectáreas, gracias a la ayuda de la Fundación Pérez Compán, que nos ayudó mucho en la década del 90. Tenemos 220 profesores full time. Tenemos 7.000 alumnos, estamos bien reconocidos en algunos de los rankings como la universidad privada número 1 de la Argentina, pero sobre todo, más que esos logros externos, a mí lo que me gusta es haber ayudado a enriquecer biografías de cada una de las personas. Entre otras la de ustedes, me parece. Totalmente. Porque estamos acá, diríamos, bueno, yo cuando a veces pienso, digo, mira, uno sueña a veces de joven en cambiar la historia, ¿no? Uno le gustaría poder manejar algo y cambiar la historia, unas transformaciones enormes.
pero eso es que nos queda un poco grande para nuestra dimensión. Y entonces ahora yo digo que lo que me gusta a mí es cambiar las historias con minúsculas, las historias personales de cada uno, la propia y la de los demás, que es la que está al alcance nuestro. La historia es tan compleja, tan diversa, tan inmanejable, que solo intentar cambiarla solo genera ansiedad, porque uno no lo puede hacer. En cambio, manejar la propia historia y ayudar a los otros a construir buenas historias personales es algo totalmente al alcance de cualquier bolsillo. Y esto es la dimensión humana. Es decir, cuando uno se plantea cosas, ¿qué puedo hacer yo por la paz árabe-israelí? Puedo rezar, puedo querer, puedo tirar alguna idea, pero me supera totalmente, ¿no? Bueno, en cambio, por cada alumno, por cada profesor, por cada una de las personas con las cuales me interconecto, puedo hacer muchísimo. Y entonces esto es lo que le da sentido a la vida. ¡Wow! ¡Qué frase! Sentido a la vida. No, Alfonso, yo pensaba, recién decías, el generar profesores full time ya fue un cambio, ¿no? Pero también el elegir que las maestrías tuvieran un día completo. Yo digo, para generar, digamos, esos vínculos entre las personas, qué bueno estos espacios, porque no basta con tener 2 horas y media y después te vas corriendo, llegaste tarde del trabajo, te vas a las corridas a las 9 de la noche. O sea, eso que pensaron realmente, digamos, teníamos un para lema generar que era el vínculo entre los alumnos y con ustedes, con los profesores, digamos. Clarísimo. Un día entero habiendo dejado los trabajos de lado y estando en la universidad. Nosotros teníamos un lema: no pases por la universidad, viví la universidad. Entonces, cuando uno, ¿cuál era el modo, al menos cuando yo me acerqué a la universidad, de algún modo más habitual? Uno iba, tomaba las clases y cuanto antes se pudiese ir de la universidad, mejor. No es así el modelo de las universidades norteamericanas ni de las mejores universidades europeas. Es vivir la universidad, estar en el campus, interconectarse, etcétera. Entonces, nosotros teníamos que adaptar esa idea a una realidad argentina. Y de posgrado. Y de posgrado, y de grado y de posgrado. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, lo que no podíamos hacer todos los días, por lo menos una vez por semana. Y aparte inventamos una cosa que al principio parecía un poco torturante, que era la semana intensiva. Una semana, a ustedes habrán sido víctimas de eso. No, chao vacaciones de invierno. Chao vacaciones. Ahora pero semana intensiva. En ese momento, y sigue pasando ahí, es cuando cada una de las promociones cuaja, se hacen amigos, esa presión y ese sufrimiento, entre comillas, padecido juntamente, que genera unos vínculos inolvidables. Bueno, pero entonces, y ahora tenemos el campus allí de Pilar, donde la gente puede estrechar vínculos, come, se encuentra en el pasillo con uno, con otro. Diríamos, es espectacular la vida universitaria bien vivida. Y era eso, ¿no? Inspirarnos en modelos de avanzada y adaptarlos a la realidad concreta de acá. La verdad que pienso que gustó y acertó, porque me toca a mí ahora en diciembre estar en los cierres de todos los programas diplomaturas. Hoy tenemos 12 maestrías y como 40 diplomaturas que ofrecemos de todo tipo, ¿no? Entonces el cierre es cuando ver que esa idea de impacto, que cada uno de los programas tenga un impacto no solamente profesional, no solamente académico, sino personal, es lo que más me gusta, ¿no? Yo digo que hay como la universidad organiza actividades de información, como una jornada, de formación, pero hay otras actividades que son de transformación. Es decir, que ojalá los másters, sobre todo, que duran un poco más de tiempo, sean hitos en la vida profesional, académica, pero sobre todo personal. Así que eso es lo que me gusta. Como ha sido en la vida de ustedes. Ninguna duda. De hecho, lo confesamos al empezar este podcast. Dijimos el antes y el después. Exactamente. Y la idea también, lo suele decir la gente, no, el máster me abrió la cabeza. Me dejó unas amistades, un modo de ser, un modo de plantearme totalmente distinto. Nunca pensé que me iba a impactar tanto. Alfonso, bueno, y te cambio de tema, aunque también tiene que ver con esto. Y es, ¿en qué, si tuvieras que destacar una cualidad, en qué te consideras profesionalmente valioso y también en qué te consideras más vulnerable? Bien, interesantísimo. Entonces, valioso. Yo pienso que me gusta investigar, me gusta dar clases,
me gusta formar personas y en eso forma parte después, se amplía un poco de qué es, porque a veces no se sabe bien a qué se dedica un profesor full time, entonces después se los amplío. Pero me parece que si tú ves talento es de poner en marcha proyectos. Yo diría que... Un emprendedor académico o universitario. Está buenísimo. Me tocó, diríamos, sucesivamente poner en marcha primero en la maestría, la Facultad de Derecho, la carrera de Derecho, las sucesivas maestrías. Después, como vicerrector de la universidad, me tocó poner en marcha el traslado del campus a Pilar. Y después una cosa bastante interesante, que tuvo un desafío, es dirigir el inicio en el año 2000 del hospital. Éramos un triunvirato que se llama Comité de Puesta en Marcha, entonces interactuar con un sector profesional totalmente distinto como los médicos, con un desafío impresionante, porque claro, es muy distinto dar clases, en donde si uno da mal la clase, mucho no pasa, algo pasa, pero no mucho, a que no funcione un quirófano, a que un médico se equivoque, ¿no? Entonces, y aparte del volumen de lo que es un hospital trabajando todos los días de 24 horas, es una realidad distinta a manejar de la universidad. La universidad se cierra en algún momento, el fin de semana también, un hospital no descansa nunca. Bueno, entonces el desafío de empezar de cero un hospital tratando de darle la cultura que nosotros queríamos que tuviesen los médicos desde el día cero. Así que fue un desafío profesional interesante. Y cuando terminé de ser vicedecano, vicerrector de la universidad, nosotros siempre me gustaba tener un nuevo proyecto, y desde el año 2015 en adelante estoy sacando adelante esta Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, que es el ámbito de la universidad que más se relaciona con el sector público. Y entonces eso me parece que como cualidad es la capacidad de emprender proyectos nuevos. No me genera miedo ni ansiedad, sino que me gusta segregar adrenalina. Exactamente, eso me gusta. Debilidad, me cuesta mucho cuando las situaciones de contradicción, de bloqueo, de no poder emprender. Avanzar. Eso ¿Te frustra? Me frustra. Realmente me frustra un poco, porque la gran cosa es pero cuando algo que yo veo que es claro y que es buenísimo y que se puede hacer por lo que sea, alguien lo demora, eso entre comillas, me irrita interiormente. Eso es difícil igual para todos. Exactamente. Cuando uno ve que esto se puede hacer, etcétera. Es reconocer que no todo depende de uno, ¿no? Sí, hay que aceptar que uno no puede controlar todas las variables. Que hay que bajar, que en vez de quinta ahí uno tiene que ir en cuarta, en tercera, etcétera. Eso no me es fácil espontáneamente, porque me gusta ir lo más rápido que se pueda. Es decir, sin aceleramientos, pero rápido. Bueno, fíjate que todo lo que nos has mencionado en esto de las habilidades, si uno repasa la currícula de las facultades de Derecho, y la verdad que emprender, trabajo interdisciplinario, porque poner la puesta en marcha de un hospital, o la escuela de gobierno, porque en definitiva en la escuela de gobierno es otra área de conocimiento. Es otra área, no son todos abogados, o sea, no son necesariamente abogados quienes asisten. Y acá viene la pregunta, digamos, a lo largo de esta trayectoria profesional, personal que nos has contado, bueno, aparecen determinadas habilidades habilidades que no necesariamente se enseñan en las facultades de Derecho. ¿Qué otras me imagino que uno lo ve, lo detecta y trata de que en las carreras de grado propias esto empiece a meterse? Pero ¿qué otras cosas en el mundo de hoy, además de esto que ya nos contaste, ves que faltaría incorporar en la formación de los alumnos de grado? Bien, yo pienso que todo lo que es el liderazgo que es conducción de gente, ¿no? O trabajo de dirección, ¿no? Entonces dicen que un líder tiene que tener 3 tipos de habilidades que son distintas. Una es la visión, es decir, que esto tiene esa inteligencia que se anticipa, es el comandante del buque que ve más lejos, que ve antes, que ve mejor, que tiene esa visión. Esto es el primer elemento del liderazgo. Los universitarios estamos llamados a adelantarnos a los cambios, a las transformaciones, al menos intuirlas. Lo segundo es compromiso.
Es decir, el líder es el que tiene que estar más comprometido por lo común que todos. Tiene que preocuparse de la atención de los demás, de estar volcado. Compromiso, que ese te gusta. Y tercero, comunicación. Comunicación en todos los niveles de comunicación con los pares, comunicación con los de arriba, comunicación con los de abajo. Bueno, entonces esas 3 habilidades no se enseñan mucho, se enseñan a veces en la universidad de la calle. Las escuelas de management tienen tanto éxito y son tan demandadas precisamente porque enseñan este tipo de habilidades que no siempre están, ¿no? Entonces, me parece que hay que incorporarlas, pero son habilidades que hay que teorizar poquito y practicar mucho. Entonces, por eso el trabajo social que nosotros, por ejemplo, hacemos en ciencia política y en relaciones internacionales, tienen que hacer, así como hay una pasantía profesional, tienen que tener una pasantía social. Comprometerse con un proyecto social, una atención de ancianos o de gente carenciada, algo que les lleve a una pasantía social, porque ahí es donde uno aprende. Trabajos en equipo, hagamos un video, ahí ya surgen todas estas habilidades, cuando se tiene que hacer trabajo en común, están, ¿no? Por eso también los trabajos finales, por ejemplo en la maestría de políticas públicas, no son individuales, son grupales, porque ahí es donde aparece el que sabe, es más organizado, el otro que es más creativo, el otro que es más prolijo, bueno, cada uno con sus habilidades, porque eso no, por suerte somos únicos, irrepetibles, incomparables y complementarios. Entonces, por eso es bueno que aprendamos a manejar esa dinámica. No, si son todos iguales, no hay posibilidad de armar el equipo si todos juegan de la misma posición. En cambio, con las distintas cosas está la estrategia de armar con el talento de todos algo que sea superior, ¿no? Juntos somos mucho más que 2, que 3, que 4, que 5. Te hago una pregunta, Alfonso, si mirás, digamos, desde arriba, la formación de las carreras de grado, pero no más allá de la Universidad Austral, en general, de todas las carreras de grado de Derecho, ¿vos pensás que de cara al mundo que viene o al mundo que ya se está temblando de alguna forma con la aparición de las nuevas tecnologías, hay que revisar esa currícula? Sí. ¿Y en qué sentido, en algún sentido que te parezca que es de lo primero que hay que mirar? Mira, cuando me tocó algo parecido en el año 95, nosotros pensábamos la carrera de grado de base cero. Eso es fantástico cuando uno no tiene herencia. Cuando uno simplemente está en el momento inicial dándole, diríamos, el ADN, la composición genética que uno estima conveniente a un proyecto. Cuando es mucho más difícil reformar cosas que uno hereda que empezar de cero. Bueno, entonces, cuando nos tocó empezar de cero la carrera, nosotros decíamos que el abogado tenía que tener 3 ámbitos. Tenía que ser un humanista. Y eso sí lo trabajamos, ¿no? Es decir, filosofía, historia, hasta teología, cosas que te abran mucho la mente, ¿no? Bueno, la formación, diríamos, propia de un universitario. Un universitario es un humanista. Y como tal tiene que cultivar las humanidades que te dan una riqueza enorme. Lo artístico, lo filosófico, lo histórico, lo cultural te abre la cabeza y te ayuda muchísimo, te da motivos y aire para armar proyectos. Después decíamos, lo segundo era la formación científica propia del jurista. Y después estaban las habilidades propias del abogado, habilidades prácticas profesionales, que son distintas. Es decir, una es el humanista, otra cosa es el jurista y otra cosa es el abogado. Y decíamos que la especialización la dejábamos para el posgrado. Bueno, eso fue año 95, como pusimos en marcha. Yo hoy le pondría 2 cosas más que son las habilidades organizacionales y comunicacionales y lo tecnológico. Alguna vez recorriendo por el campus decíamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Unir 3 mundos que se desconocen. El Vaticano, el Silicon Valley y Wall Street, es decir, el mundo de los valores, el mundo de los negocios y el mundo de la tecnología. Estaban como separados. Nosotros la universidad está llamado a que esos valores se unan. Entonces, diríamos, hoy a este mix inicial
Yo le pondría habilidades gerenciales y comunicacionales, que es estas cosas de liderazgo que les expliqué antes, y también lo que viene es el impacto tecnológico. Ahora esto que les pasa a los abogados, les pasa a los médicos. Es decir, cuando nosotros pusimos en marcha el hospital, aparte de saber medicina, tenían que saber, diríamos, de gerenciamiento y tenían que saber aprovechar las ventajas de cosas. Y cuando vamos a los que nos dedicamos a la educación, que tenemos que saber de educación, pero tenemos que también saber de cómo gerenciar y tenemos que saber cómo aprovechar para la educación lo tecnológico. Por lo tanto, estas patas son transversales a toda formación universitaria de grado y de posgrado. Bueno, y te cambio de tema para algo por ahí más personal. Cuando aparecen estos cisnes negros, estos eventos inesperados, ¿no? Y la conciencia de finitud se hace como más palpable. Entonces, queríamos preguntarte si tenés alguna reflexión respecto a algo que decís, uy, esto me faltó hacer, o me hubiera gustado, o cuando esto termine voy a poner esto en prioridad porque esto me faltó. ¿Tuviste alguna reflexión respecto a esto? A ver, a mí también, perdón porque mi ídolo, a la única persona que yo, o la persona que más admiro de todos es Juan Pablo II. Fueron así, por eso me sirvió mucho su referencia. Y él tiene una frase que es muy interesante que dice lo siguiente, dice: la vida tiene mucho más de misterio que de evidencia. Uno piensa que la vida la controla casi todas las variables y hay algunas que se le escapan. Pero la realidad es otra. Sí. La realidad es que lo que sobreabunda es el misterio en el sentido de cosas que uno no sabe, no prevé, no maneja. Y hay algunas que puede manejar. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo más lógico? La confianza, el abandono. No intentar dominar y manejar todas las variables porque te vuelves loco. Porque es siempre imposible. Entonces, una actitud vital, general, de confianza. De abandono, de dejarse, de salimos a navegar al mar, ahora viento, ver corriente, yo si quiero ir allá, me van a ir llevando, pero después tendré que recalcular. Bien, no miedo que paraliza, no pensar que uno domina todo porque saltas por los aires y todo. La soberbia esa no no te lleva. Una actitud positiva, confiada, de cierto abandono, porque la vida no es una locura total, no es Shakespeare en algunos personajes le dice, hace decir que el mundo es un loco, algo pensado por un loco que sin razón, ¿no? Hay cosas que uno a lo mejor no entiende, pero tienen una lógica, una dinámica. Yo le confío o me confío a la vida, a la providencia, a los que tenemos un sentido más trascendente, decimos, en Dios. Pero dentro de eso, diríamos, yo estoy con 58 años, pero cuando cumplí 50 me hice como un balance. Entonces, en lo personal, familiar, académico, profesional, estaba satisfecho. Tenía enorme frustración como argentino. Entonces, ¿qué me gustaría? Ver si hay alguna posibilidad de incidir en ese decía, cambiar algo más la historia de nuestro país. Esa es la asignatura pendiente que tengo. No sé si es una oportunidad, pero tiene que ser una oportunidad que realmente uno vea que puede ahí sumar más que lo que está sumando de donde está. Eso hay que analizarlo, porque si no, cuando uno no respeta la realidad, se frustra. Entonces pero si vos decís, ¿qué te gustaría? Bueno, en algún momento, alguna contribución personal importante, o como generación, o como para hacer que este país, que no es de la B, pero está en la B, sea puntero del campeonato de la A. Así que bueno. Mira, vos decís eso y la verdad que se me pone la piel de gallina porque últimamente escuchamos tanto reclamo de generaciones, vamos a decir, más jóvenes, porque claro, vos decís yo tengo 58, a mí me cuesta hasta decir que cumplí 50. Pero bueno, los chicos que se cuestionan el irse, el quedarse, para nosotros es un dolor. Y bueno, escuchar que todavía tenemos una generación que dice, no, yo quiero tratar de revertir, de apostar. Eso, yo pido eso, le vuelvo a decir, me duele mucho y leo el diario y me preocupa. Y entonces esta idea de
primero dirigir bien tu vida, y el país nos lo ha permitido porque más allá de los caos que nos ha tocado vivir en las sucesivas décadas, hemos podido muchos hacer un proyecto de vida personal, familiar, académico y profesional interesante, lleno de logros. Bueno, a nivel personal, lo de la universidad, a pesar de los pesares, lo pudimos hacer. Nos queda mucho más por hacer, pero si los 30 años me da un saldo aceptable. Entonces, eso. Pero después incidir en la historia más de lo que estamos, ¿no? Nos merecemos y podemos un país bastante mejor que el que tenemos. Es decir, bueno, a lo mejor esa es una de las respuestas que no me podés dar a esto que te voy a preguntar, pero ya más en lo personal. sí. ¿Cuál sería para vos un momento perfecto? O sea, ¿tenés registro? ¿Tenés en ese corazón Sí. al que vos hacías referencia ese momento o esas situaciones en las que decís, yo esto por mí que durara o que se prolongara más tiempo, me quedaría acá? La tengo en muchas cosas, me producen esas Muchas. sensaciones. ¿En cuáles? ¿Sí? A ver. ¿Sí? Digamos, escribir un buen libro, descubrir una buena idea, dar una buena clase, tener una buena reunión con alguien, sacar adelante un proyecto y ver que se lo termina, ver que lo que vos te propusiste inicialmente en un proyecto y querías lograrlo, los alumnos te lo reconocen, te lo vean, copan, es decir, en el sentido que... Y después también un buen viaje, he podido hacer cosas distintas. Hay una frase de Cervantes que me gusta mucho que dice, el viajar te hace discreto. Es decir, que cuando uno tiene una visión más global, tiende a no hacer absoluto las cosas que son necesariamente relativas. Una visión de mundo te hace discreto, te hace ponderarte lo que sos, tus fortalezas, tus debilidades, con más objetividad y realismo de todo lo demás. Entonces eso, poder contemplar las cataratas o el lago argentino o recién decíamos disfrutar de Madrid, o de cualquier lugar. Conocer el mundo me produce ya también placer. Una buena comida, un buen asado, todo lo que es encuentro personal y logro lo que decía antes. Son muchas cosas que me dan plenitud, ¿no? Un momento. Qué lindo eso que decía. Aparte lo compartimos. Exacto. Te digo, porque de todas las cosas que dijiste, yo hubiera dicho yo también. Adhiero. La vida está llena de cosas lindas que hay que saber. Y que básicamente tiene que ver con el encuentro con el otro. O sea, Exactamente. creo que en los porcentajes es un poco así como decís, ¿no? Porque incluso los proyectos tienen sentido cuando son con el otro, Claro. ¿no? O sea, no en soledad. O sea, y uno se carga de energía y va hacia adelante cuando tiene un otro que acompaña y Estamos es increíble. hechos, y esto también les dejo por los segundos, para el don sincero de uno mismo a los demás. Don sincero de uno mismo a los demás. Es decir, don, entrega, sincera, no manipulable, no aparente, sino sincera, profunda, a los demás. Entonces, estamos hechos pensados para eso, no estamos pensados para abrazarnos a nosotros mismos. No tenemos dos ojos para mirarnos a nosotros mismos, no tenemos dos oídos para escucharnos a nosotros mismos. Estamos pensados, programados en la apertura al otro. Y entonces cuando lo hacemos, somos felices. Cuando nos encerramos, nos frustramos. Entonces esto es hasta biológicamente, genéticamente, psicológicamente, estamos pensados para los otros. Para nosotros con un paso previo que es el cultivo de ese mundo interior. Es decir, que yo le digo, los animales, la capacidad de realización depende de su musculatura. La capacidad de realización de las personas depende de cómo cultiven sus potencias espirituales, no de su musculatura. Hay que ir al gimnasio, pero sobre todo hay que ir a la universidad. Hay que ir a esos lugares donde uno cultiva la inteligencia, la afectividad, la voluntad, los vínculos, porque eso es lo que te da más capacidad de acción. Es decir, que ese mundo interior es el que tenés que enriquecer, cuidar, alimentar bien, mantenerlo en estado. Porque eso es lo que te da sentido, ¿no? A todas las cosas. Totalmente de acuerdo. Y una última pregunta. Hace un tiempo que notamos, y lo conversamos mucho con Pau, es este cierto desprestigio con que la sociedad
nos mira a los abogados y a las abogadas. Y no solamente la sociedad, sino que escuchamos muchas veces que son los mismos abogados, cosa que aún nos enoja y nos pone triste, mucho más. Son los primeros en criticar la profesión, ¿no? La profesión, digamos, se lo valoriza poco. Entonces, la verdad que una de las motivaciones que tiene este podcast que hacemos y que nos encanta es justamente ver cómo hacemos para aportar un granito de arena, por más chiquito que sea, para poder revertir esto, para dar otra imagen, para mostrar y para mostrar toda esa abogacía que sí nos pone orgullosos. Entonces, ¿cómo se te ocurre, Alfonso, que podemos colaborar para revertir esto? Y bueno, yo pienso que es mostrando teórica y prácticamente la función que la abogacía está llamada a cumplir. Decíamos que el mundo está lleno de problemas humanos que hay que resolver con justicia. Si nosotros somos realmente gente que resuelve los problemas con justicia, esto necesariamente tiene que tener prestigio social. Del mismo modo que los médicos curan las enfermedades porque prestan un servicio real. La enfermedad es algo real que existe y gracias a los médicos uno está más aliviado, se terminará muriendo como todos, pero está como más aliviado, más acompañado y la gente le reconoce al médico una autoridad enorme. Bueno, los abogados, ¿qué somos? Los que solucionamos los problemas reales que tiene la gente de convivencia, los prevenimos, como los buenos médicos previenen las enfermedades con higiene de vida, y si no lo podemos prevenir, los curamos. Entonces, en la medida que esto se viva así, es una tarea apasionante. Hacer que los conflictos humanos, en vez de ser resueltos de modo violento, de modo injusto, de modo brutal, de modo por la fuerza, se resuelvan racionalmente. Esto me parece que ayuda. Y no, los pequeños problemas, los grandes problemas, todos. Entonces, en la medida que mostremos teóricamente la necesidad de la abogacía y que prácticamente atendamos esa necesidad. Ahora, del mismo modo que si la medicina se corrompe y en vez de hacer eso uno intenta ver un negocio y se inventa enfermedades que no hay, se manda a hacer test que no hay, y esto se sabe, digamos, realmente el prestigio médico va a caer. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener una necesidad, nuestra propia profesión nos obliga a unos estándares éticos en lo personal y en lo profesional muy altos, que a veces se dan y a veces no se dan, y cuando no se dan viene el desprestigio que claro, le pasa a los políticos, le pasa a todos los que estamos expuestos, diríamos, al público. Entonces, me parece que hay que volver a mostrar la riqueza y la importancia de la abogacía. Y en lo personal, los que tenemos esto, me parece que nos tenemos que apasionar con esto. Hay dos cosas para ir en esta línea, ¿no? Había un año, cuando yo era en la década del 80, había un libro que se llama, de Peters, que se llamaba En busca de la excelencia. Un libro que contaba ejemplos de determinadas empresas que habían logrado, entre comillas, de acuerdo a Peters, la excelencia. Y una de ellas era de un tal Stefanelli, que en una ciudad de Estados Unidos se dedicaba a la basura. Y entonces dice, ¿cómo hace usted para tener estándares de excelencia en una cosa tan, diríamos, tan poco prestigiosa como juntar basura? Entonces Stefanelli dice, es que yo amo la basura. Amaba profundamente esa cosa, ¿no? Y en otras cosas más artísticas, me parece que es muy bueno, y a mí me sirve, en esa película Cinema Paradiso, donde está un viejo dueño o empleado del cine que se llama Alfredo y tiene un chico que se le va haciendo amigo y que en un determinado momento se va del pueblo a la gran ciudad. Y entonces en ese momento Alfredo le da el consejo y dice, hagas lo que hagas, apasionate con ello. Yo pienso que en la medida que uno tiene esa pasión, ese compromiso con las cosas, que para nosotros, Max Weber distingue dos cosas, dice, cuando da una famosa conferencia que se llama la política como vocación, dice, la política puede ser profesión o la política puede ser vocación. Es profesión cuando uno vive de, y es vocación cuando uno vive para.
Entonces, en el derecho, ojalá tengamos gente, igual que en la medicina, en la vida universitaria, en todas las actividades, que no solamente vive de, sino que vive para. Así que bueno, me parece que esto depende de nosotros. El otro día, te quiero pedir algo más. El otro día te escuché hablar de las 3P. De cómo... ahora quiero que te nos vayas sin contarla. Sin contar. Bueno, entonces nosotros cuando pensábamos la universidad, pensábamos en una educación centrada en la persona. Y entonces decíamos que tenía que tener 3P. Tiene que ser una educación personalista, porque abarque todas las dimensiones de la persona, no solamente lo intelectual, sino también lo afectivo, lo artístico, lo cultural, todo lo que veníamos diciendo antes. Segundo, tiene que ser una educación personalizada, donde queríamos crear con cada uno de los alumnos que llegaran a nuestras aulas un vínculo personal, no saber contar más que hasta uno. Que cada alumno no sea un número, sino un nombre, un rostro, una biografía que hay que enriquecer. Y lo tercero, que queríamos que sea una educación personalizante. ¿Qué significa una educación personalizante? La educación no es inflar una pelota de fútbol poniéndole aire desde fuera, sino hacer que desde dentro fluya esto, ¿no? Piper dice, lo importante no son las ideas que se transmiten, sino los pensamientos que se suscitan interiormente. Bueno, entonces, personalizante, ¿qué significa? Que cada uno en el proceso de la universidad debe aprender a reconocer su genio, aquello que es bueno, cuál es su talento. Reconocerlo, apoderarse de ese talento y ponerlo al servicio de los demás. La originalidad o la personalidad es esto, ¿no? Es originalidad cultivada y puesta al servicio de los demás. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la universidad, ayudar a cada uno a descubrir en qué es bueno, cuál es su talento, cuál es su genio, y hacer que se empodere de eso y que lo ponga al servicio de los demás. Ay, Alfonso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos por esta cercanía, porque realmente has puesto en palabras, hemos visto esto de darse, porque nos has entregado con una generosidad, digamos, ante todo lo que te hemos preguntado, porque queríamos que otros también conocieran a Alfonso. Perfecto. ¿No? Hablamos de la abogacía que no se ve, los abogados y las facetas que no todos conocen. Pocos abogados nos dedicamos a ser profesores universitarios, entonces full time. Entonces un profesor universitario tiene que investigar, tiene que enseñar, tiene que formar personas, tiene que aprender a dirigir y también como consultoría tiene que llegar a transmitir algo de eso. Así que todas las ocasiones para poder ejercer estas cosas que son propias de un profesor universitario en plenitud, y todas las ocasiones yo les agradezco muchísimo. Disfruto mucho de ellas y valoro mucho las posibilidades que me dan para compartirlas. Gracias, Alfonso. Un lujazo que nos dimos. Y aparte, el corolario de varios años en el que compartimos con vos un montón de cosas y hemos aprendido de vos muchas cosas. Por eso la verdad que queríamos compartirlo con los demás. Buenísimo. Bueno, estamos saliendo del cascarón. Ustedes forman parte del departamento, dirigen el departamento de alumni de la universidad, que precisamente es esto, ¿no? Hacer realidad estas cosas estos ideales que veníamos diciendo, porque el vínculo con la universidad decíamos que tenía que ser personalizada, por lo tanto no queremos 2 años y nada más, sino que queremos acompañarlos en su formación continua. Así que tienen el desafío de hacer esto realidad. Hermoso. Bueno. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.